Ahora, el proceso de creación siempre, o en general, dependiendo de los medios que uno esté, pero siempre al final uno se topa con algún tipo de censura mediana o mayor. Y tú lo has vivido, incluso en un programa, recuerdo el Triciclo, que hubo censura. También hubo un problema una vez en el Mercurio cuando criticaste o opinaste sobre las marcianitas. Hoy en el Canal 13, ¿cómo se vive esa etapa? Hoy es un proceso extraño y se está viviendo un poco en el late que hacemos. Es un proceso de traspaso de las decisiones programáticas, pero fundamentalmente de contenidos del canal, y pese a que no ha recibido ninguna instrucción específica al respecto, uno siente que estamos haciendo ese programa en un momento súper clave para Canal 13. Clave en el sentido de que hay una cierta apertura sobre temas que nunca se tocaron, pero uno siempre pisa con extremo cuidado en estos momentos de cambio. Hay toda una suerte de decisión editorial en torno a los entrevistados que vienen, pero yo hasta ahora no he sentido el peso irremediable de la historia que sentí antes. Es cierto, yo soy un gallo medio quisquilloso en términos de las cosas que se hacen. Me tocó vivirlo en el mismo Canal 13, me tocó vivirlo en Chilevisión, donde se tomaron decisiones que afectaban directamente a mi trabajo sin ser consultado y que derivaron en mi salida del canal. Y lo único que podría decir al respecto es que yo estoy muy cómodo en lo que hago en Canal 13, que es deportes, y que postergamos muchísimo tiempo esta entrada al mundo de la opinión o de la entrevista, porque sencillamente siento que de las dos partes existía el temor de volver a repetir lo que había pasado con el triciclo, pero hasta ahora no tengo nada que decir, ha sido todo irreprochable. En el área deportiva ocurren muchas veces censuras que no tienen la relevancia o no se les ataca como sí ocurre en otros campos. Un director técnico o un jugador de repente no le gustó lo que dijo algún periodista y lo veta. ¿Ya? ¿Tú también has sufrido en ese campo esta discriminación o esta veto? Sí, claro, pero en el deporte no se estima demasiado serio el tema. A mí lo que me llama la atención en términos del acceso a la información en el plano deportivo hoy es que debido al éxito que ha tenido Marcelo Bielsa y Harold Mayne Nichols como presidente de la Federación de Fútbol de Chile, en la cobertura deportiva, donde los medios tienen cada vez más importancia, la gente ya no va al estadio, lo sigue a través de los medios, haya tantas cortapisas y tantas restricciones en el aspecto específico de la cobertura de un evento tan importante como la selección chilena. Siendo Harold Mayne Nichols funcionario de la FIFA, a mí me resulta todavía increíble pensar que los periodistas tienen que esperar en la puerta de Juan Pinto Durán, sea cual sea el clima, o que en varias de las coberturas internacionales me ha tocado haya que estar en la calle. Alguna vez llegó un representante de la Federación Danesa que recibía a Chile para jugar un partido y vio a todos los periodistas enviados especiales sentados en una calle en Dinamarca, y el tipo se horrorizó, digamos, es decir, pensaba que eso no existía. Hay condiciones de trabajo que son muy especiales para el periodismo deportivo hoy, en el siglo XXI, cuando lo fundamental para la organización, por ejemplo, de una Copa del Mundo son las tribunas de prensa o los grandes centros donde operan los periodistas, y que en Chile definitivamente no se aprecian mucho. Y hay otra serie de materias donde también se nota, si no la censura, las presiones. Yo creo que los conflictos de intereses que hay en estos momentos en la conformación de la sociedad anónima, de las autoridades políticas del país, nos llevan a un montón de territorios súper delicados. Se dice que la creación de la sociedad anónima posibilitó de alguna manera que hubiera más transparencia en el manejo de los clubes, pero creo que en cualquiera que analice más o menos de cerca el fenómeno futbolístico va a comprender que los empresarios toman decisiones en el fútbol que serían definitivamente impresentables en sus propias empresas, en las empresas que ellos manejan, como la contratación de jugadores desconocidos, como la vinculación con determinados empresarios, como el sobreprecio evidente que pagan por algunos de los paquetes que traen a conformar los grandes equipos, y eso es mucho más evidente incluso en los clubes de provincia. Hay conflictos de intereses en muchísimas materias, y en el mundo del deporte casi siempre eso se aborda con cierto grado de temor por medios que son mucho más inquisitivos en otras áreas del periodismo. Pero eso, se da a pesar de que hay empresarios que son exitosos en su área específica, se meten en el deporte
y fracasan trayendo este tipo de gente o no les importa o qué pasa. Es una de las materias que me encantaría develar. Yo sigo sospechando que el fútbol es un gran negocio. El fútbol es un gran negocio en términos de la venta y compra de jugadores, de cómo se vende y cómo se compra, esencialmente. Que es ahí donde está la esencia, la clave del manejo futbolístico. Y sigo pensando que es una de las materias más deficitarias, lejos de la estructura empresarial que tiene el fútbol hoy día. Te pongo el ejemplo de Wanderers. En Wanderers hay ejecutivos de las navieras, hay ejecutivos del retail, hay ejecutivos de empresas tan importantes como las comunicaciones, y que definitivamente han tomado decisiones en los últimos 2 o 3 años en Wanderers que uno las encuentra inexplicables para su propia perspectiva del negocio. Entonces, algo pasa con la sociedad anónima y con la llegada masiva de grandes empresarios al deporte que definitivamente no han dado con la tecla exacta para traducir ese éxito en equipos que sean exportables, por lo menos. Y en el caso Colo-Colo, uno cuyos principales accionistas es el presidente de la República. No solo eso, sino que además su consuegro es el principal accionista. Entonces uno tiene la sensación de que aproximadamente el 40 y tanto % de las decisiones de Colo-Colo se toman en la mesa familiar los días domingos, entre el presidente Piñera y su consuegro. Me llama la atención, fíjate, la estructura de Colo-Colo, y me llama la atención que, muy al estilo de Berlusconi en Italia o de Macri en Argentina, se sospeche que llegar al poder y administrarlo tiene algo de directa relación con la posesión de los clubes de fútbol. Hay ahí en el modelo Berlusconi, en el modelo Macri, en el modelo Piñera, la sensación de que a la gente se la conquista a través de su paladar futbolístico. Lo que políticamente puede ser un fenómeno bien interesante, pero tiene algo de cuestionable también desde la visión mayor de una sociedad, ¿no? Ahora, volviendo al tema del Late Show, tú has tenido posibilidad y me acuerdo también en La Última Tentación, de conversar con una cantidad variopinta de personalidades. ¿Ya? Algunas que uno tiene algunos prejuicios, otras no, pero en fin, ¿cómo fue la experiencia, por ejemplo, de Marcela Sabat? O sea, entrevistar a Marcela Sabat. Lo que pasa es que Marcela Sabat no había dado entrevistas para la televisión abierta, no se había negado a participar, y en un esfuerzo de producción, para el primer capítulo se logró convencerla que fuera. No puso condición alguna, lo que nos llamó profundamente la atención, porque suponía un enfrentamiento complejo con Fernando Villegas y conmigo. Marcela Sabat llegó tan increíblemente asustada que no se prestó para ninguno de los juegos, contestó monosílabicamente, y con el correr de los minutos nos dimos cuenta que la pobre solo quería salir viva de esa experiencia. A tanto llegó la sensación de que todos los chistes que teníamos preparados a propósito de Marcela Sabat no alcanzaron a salir, y que además Fernando Villegas le tiró un feroz salvavidas en términos de encontrar que todo lo que había pasado con ella en estos meses había sido tan increíblemente injusto que no valía la pena ni siquiera entrar sobre esas materias. Sabat fue uno de esos invitados que se te escapan de las manos por conmiseración más que por otra cosa, pero yo encontré que ella iba muy posesionada de su papel y iba a hablar en serio, lo que tampoco tuvo la posibilidad. Así que yo determinaría un empate técnico. Ni ella pudo ofrecer el discurso que tenía preparado, ni nosotros pudimos hacer la pauta de preguntas que habíamos diseñado, ¿no? Tú, cuando partiste con este tipo de programa, digamos, con el que hubo en Chilevisión, La Última Tentación, ahí se reveló una May Santamaría, una diré espectacular mujer, bastante inteligente o muy inteligente. Tú tienes posibilidad de interactuar con este tipo de mujeres espectaculares, lo cual te envidiamos varios. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo? Pucha, es que en el esquema del late norteamericano, la interacción del tipo que conduce el programa se da con alguien, tiene interacción. En algunos casos, como en el caso de Letterman con uno de los integrantes de la banda, en el caso de Leno lleva humoristas permanentemente. En La Última Tentación la sorpresa fue la May Santamaría, que en el primer capítulo
tratamos de llevar mucho invitados y los sacamos muy rápidamente. Y en el último bloque nos quedaban como 12 minutos de conversación y estábamos con una señora que era representante de los deudores habitacionales. Y a mí se me ocurrió meter a la MEI para que hablara de la experiencia de la vivienda en Cuba, a la cual todo el mundo tiene acceso de manera muy modesta, pero que el Estado te garantiza una vivienda. A partir de ese discurso, la MEI tomó alguna connotación de la musa de los intelectuales en este país y logró consolidarse como una muchacha rica, pero además pensante. Así que yo le tengo mucho agradecimiento. Después fracasamos en todos nuestros intentos. Llevamos una brasileña, cuyo nombre ya ni me acuerdo, que iba a pasar las menciones comerciales, que es lo que más me cuesta, porque no tuve el ramo de menciones comerciales en la universidad, y que la iba a pasar en brasileño y no se entendía un carajo. Por lo tanto, terminé haciendo yo mismo las menciones con una brasileña parada al lado. Y después tuvimos varias experiencias más que no estuvieron a la altura del desafío que planteó May, que por lo demás me arrebató de las manos el Quique Morandé para llevarla a una función bastante más prosaica en Megavisión. Fíjate que a mí me pone más nervioso que otras cosas el tema de tener... El Orleit se cae rápidamente en la niña pechugona como un elemento de rating que es insoslayable. Y me acuerdo que mis primeras experiencias, también en un formato que tuvimos en Televisión Nacional y que duró apenas un capítulo con un programa que se llamaba Ángulo Contrario, es poner a esta niña que su único aporte al programa habitualmente es mostrarse generosamente. Nos pasó también en La Barra con Aldo. Y apareció Luli, no tan famosa en aquella época, y una niña que había tenido un affair con Robbie Williams en Buenos Aires, cuyo único mérito estaba sentada ahí porque había ingresado a la pieza de Robbie Williams durante varias horas en su pasada por Buenos Aires. Y a mí, francamente, cuando me la sentaron, lo único que atiné a decir es ¿qué tengo que preguntarle? Es decir, le vamos a preguntar por la intimidad de Robbie Williams, por la osadía de haberlo conquistado en el lobby del hotel o algo por el estilo. Y tuvimos una entrevista que fue francamente delirante durante como 8 minutos, donde había que preguntar lo que no se podía preguntar y al mismo tiempo mostrarse sorprendido por el gran mérito, el talento fundamental de una entrevistada que fue pasar una noche ardiente con Robbie Williams.